Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, que el Eterno les dé un mes muy bendecido, un mes con mucha bendición y sobre todo oremos mucho por nuestro pueblo en estos tiempos tan difíciles que se están dando y que es probable que empeoren las cosas. Que el Eterno nos guarde y que guarde nuestro pueblo allá en Aretz Israel y en todo el mundo. Bueno, estamos en 2 de Corintios 6, 14, dice: no os unáis en yugo y desigual con incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia e injusticia, y qué comunión hay en la luz con las tinieblas, y qué arreglo de Mashiach con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque somos el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice Adonai, el Todopoderoso. Bueno, Rab Shaul toca un tema muy importante e incluso cita unas partes de la Escritura que tiene que ver con los pactos y que tiene que ver con la alianza con el Eterno, y eso es algo muy importante. Muchas veces, en la medida en que se vive y la forma en que se vive en el mundo, y estamos viviendo en un tiempo de lo relativo. Yo pienso y reflexiono acerca de esto del relativismo que ha influenciado la mente de todos y cada uno de las personas, incluso ha alcanzado hasta a los grupos judíos. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo relativo, porque lo relativo no es parte de lo que enseña la Torah. La Torah es muy puntual, Hashem es muy puntual cuando da los mandamientos se deben de cumplir de la manera correcta, y por eso se nos dio la Torah oral, para saber cómo cumplirlos. Antes, sin saber, sin estar fuera de los pactos y las promesas, nosotros queríamos recibir, pero no recibíamos, porque para empezar ni estábamos en ningún lado, estábamos en el aire. Segundamente, estábamos en rebelión y rebeldía, en conflicto con Dios, porque vivíamos vidas que no eran las correctas. En tercer lugar, se habían hecho a un lado la Torah de Hashem, y se vivía en un éxtasis y en un pensamiento fuera de la realidad del contexto de la Escritura. Haciendo a un lado la Escritura, es imposible agradar a Dios, porque la única manera de agradar a Dios, como fue el caso de Abraham Avinu, que como nos dice la Torah, él cumplió con toda la Torah, y eso habló y habla del por qué él se dice que él caminó con Dios y cómo fue llamado amigo de Dios. Entonces nos está esta perspectiva muy importante, porque hoy el mundo a todo lo quiere llamar, que no importa, pues es que me gusta tal hombre, pero nomás que es católico, o es mormón, o es tal o cual cosa. Y ahí choca la situación, porque uno puede decir, bueno, pues que todo mundo vive así, total, ¿con quién me voy a casar o con quién voy a vivir?, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que vivir en esa condición no es una vida correcta. Si así de por sí no es fácil muchas veces el caminar en un matrimonio, pues imagínense en un matrimonio donde cada cabeza es un mundo, y donde cada quien quiere vivir y quiere caminar por donde pues le gusta. Y en este caso, pues si hay una persona que es idólatra, tiene sus tendencias muy fuertes, y se crean muchos conflictos por la influencia de las familias,
por la influencia de las familias, muchas veces incluso se desbasta la fe de la persona. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con incrédulos, con incrédulos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que no podemos tener una relación íntima, una relación de matrimonial, de pareja, con gente que es incrédula, que no cree y que está siempre pensando en honrar a los ídolos, a las cosas que no son Dios. Y dice Rab Shaul muy puntual, porque qué compañerismo, y da varios ejemplos, qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia. O sea, son opuestos, pues, es las cosas opuestas, y desgraciadamente mucha gente se involucra en este tipo de cosas. ¿Y qué comunión hay en la luz con las tinieblas? Pues nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y nuevamente enfatiza el hecho del opuesto. ¿Y qué arreglo el Mashiach con Belial? Pues desde luego que no tiene nada que ver el opositor con Mashiach. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No tenemos parte. Si una persona no cree y nosotros creemos, ¿qué parte tenemos con ellos o qué parte puedan tener ellos con nosotros? Desde luego que no hay ningún punto de unión o un punto donde nosotros podamos conciliar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues desde luego que no hay acuerdo, no hay de dónde tomarse. Porque, bueno, cuando hablaba yo de lo relativo, estoy hablando de que, se juntan la luz y las tinieblas, pues ya se ve ahí penumbra. Da risa, pero es triste. Da risa, pero hay gente que así piensa. Da risa, pero hay gente que dice, bueno, total, tú con tus ídolos y yo con lo mío. No, siempre ahí está la influencia. Imagínate vivir con una mujer que tiene sus ídolos ahí y que les prende sus veladoras y que tú crees en el único Dios verdadero. Eso, imagínate nada más. Y es de lo que estaba yo hablando, del relativismo. A todo lo ven relativo. Bueno, pues total, no pasa nada. Pues vivimos tú con tus ídolos y yo con mi fe. No, eso no es posible. Siempre termina, desgraciadamente, los que más pierden acá son los que tienen la fe en el único Dios verdadero. Bueno, y cuando de alguna manera se involucran en un tema tan importante como es precisamente el matrimonio, y al respecto de esto, es terrible. Yo me acuerdo en el pasado hubo gente que se acercó a nosotros que quería casarse y quería que les celebráramos el matrimonio, y pues por atención, por educación, por lo que ustedes quieren, les permitía el poder tener audiencia, el escucharlos, y ya me decían así, yo les decía, bueno, tú desde que éramos en la religión, y hoy con mayor razón en el judaísmo, si dos personas no tienen la misma fe, ¿qué creen? Pues con todo el dolor de nuestro corazón le tenemos que decir que no podemos celebrar eso, porque es ser parte y hacernos parte con toda esta situación de que yo creo y tú no crees, pero bueno, nos casamos y total, pues cada quien que crea lo que mejor le parezca. No, eso es relativismo, y ese relativismo no lo enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que los ídolos no son nada, pero que al final del día esta es corrupción y un tema de violar los mandamientos del Eterno, y especialmente porque el Eterno nos dice, nos enseña, nos instruye a que hay un solo Dios y que no hay más que Él. Y entonces por esa misma razón no podemos nosotros involucrarnos en ese tipo de cosas.
Y esto tiene que ver precisamente por la situación también aún más importante de lo que dice precisamente Rab Shaul. Dice, porque somos el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que si Él es nuestro Dios, si tenemos un convenio con Él, si tenemos un pacto con Él, si somos su pueblo, cómo es posible que nosotros nos vamos a involucrar en una situación emocional que involucra total y absolutamente la idolatría? Es incongruente, es incongruente. No se puede, no se puede. Así es que, mis queridos hermanita y hermanito, si tú de alguna manera estás mirando a un prospecto que es idólatra, mejor ni te emociones, porque si tú realmente quieres respetar y obedecer al Eterno, harás lo posible por mejor evitar esa relación. Eso es lo más consciente. Ahora, no estamos peleados con el hecho de que la gente haga su conversión, pero nada de que yo la convierto, o nada de que yo lo convierto. Si ese es el interés realmente tuyo de que se convierta para casarte con él o con ella, pues estamos mal, porque la realidad es que al final del día esa conversión ni siquiera va a ser un real. ¿Por qué? Porque te va a dar por tu lado, y al final del día él va a seguir creyendo su corazón y no va a sacar esa raíz de idolatría que trae en él. Hay un caso diferente, y quiero puntualizar esto, es cuando en una pareja el Eterno los alcanza, sea a los dos ya casados, es diferente. Y también si están casados y uno de los dos rectifica y hace un pacto con el Eterno, y entonces abandona los ídolos. Y si los dos están casados y así los alcanzó el Eterno, la halajá dice que pueden seguir casados sin ningún problema, siempre y cuando él o ella esté de acuerdo en que tú tengas tu fe y que creas en el Eterno. Y mucha gente vive así, bueno, algunos. Pero también debemos pensar de que muchas veces se tienen dificultades, porque hay gente muy consciente que dice, bueno, sí, no se oponen, pero hay gente que sí se opone, y de esto habla Rab Shaul al respecto, y dice, pues es que a paz nos ha llamado el Eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a estar peleando y no sales de una cuando ya estás en otra, y todo es pelea, porque si haces el pan, que si porque ya te vas a la Keilah, que si porque estás haciendo tal cosa, que tú quieres orar y no te deja, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, mis amados, en el caso de estar casados previo a hacer nuestra conversión, bueno, si hay gente que puede soportar, o más bien sobrellevar esta situación, el incrédulo con la persona que cree, y tú también, pues no hay problema, porque hay casos que se dan, pero son excepcionales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si el otro no consiente contigo, pues entonces tendrás que tomar decisiones, pero no la decisión de los líderes espirituales, es una decisión que tú tomarás en el camino, y eso mirando que se hagan las cosas correctamente. Entonces, ese es otro tema. Ya cuando está casado y te alcanza el Eterno, es otro tema. Pero estando soltero y tú queriendo ser parte de un matrimonio mixto, no. Dice muy claro Rab Shaul, no os unáis en yugo desigual. No habla de los ya unidos, sino habla de los que se quieren unir. Y entonces habla muy claro al respecto, y nos habla
también muy claro del hecho de que te vas a ahorrar de muchos problemas en tu vida personal al respecto de violar este mandamiento. Y este mandamiento tiene que ver con la cuestión de la idolatría. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Esto quiere decir, sería lo contrario de lo que diría Rab Shaul. Sin embargo, aquí dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Adonai. No dice Rab Shaul, yo lo estoy diciendo, no, porque el mandamiento no es de Rab Shaul, no es del Rosh, no, sino el mandamiento es de Hashem, y por esa misma razón debemos de vivir de esta manera. Entonces, pues vuelvo a repetir, hay situaciones que tenemos que ir depurando en nuestra vida, y este tema del matrimonio mixto o querer tener un matrimonio, yo creo una cosa y tú crees en otra, no es posible. Siempre va a haber cosas muy difíciles, y pues el Eterno nos ayude a pensar y a meditar en ello. Y este es un tema muy importante para los jóvenes. Hablen con sus hijos. Shalom, shalom.